Gutiérrez, soy ingeniero en sistemas de profesión, tengo algunas especialidades en inteligencia de negocios, desarrollo de software, principalmente mi área principal de trabajo es software. Soy actualmente gerente de sistemas en una empresa, tal vez la conozcan, lo hubieran escuchado en algún lugar, es Proesa. Es mi lugar de trabajo actualmente y dictamos las clases de SAP Business One como un módulo financiero específicamente, ¿no? Vamos a arrancar hoy para que tengamos un poco en cuenta cómo vamos a trabajar. Hoy vamos a empezar con una parte teórica, muy teórica, y a partir de mañana empezamos con las clases prácticas. A través del grupo de WhatsApp les hice llegar los manuales y tutoriales de instalación. Si tienen algún problema, por favor, pueden escribirme sin ningún problema o escribir en el grupo y vamos resolviendo los problemas que vayan teniendo. No es muy fácil la instalación, como se han podido dar cuenta. Son instaladores bastante pesados, entonces sí les voy a poder dar una mano, pero la idea es que mañana ya tengamos todos el software instalado y podamos empezar a hacer ya las clases un poco más prácticas y podamos ustedes ya utilizar el software, ¿ok? Por favor, cualquier duda que tengan, escríbanme en el chat para no interrumpir. En el chat, pueden hacerlo en el chat directamente de Google o pueden escribir al WhatsApp. Estoy atento a ambos y vamos resolviendo las dudas que tengan. Voy a compartirles una presentación. Antes de iniciar, quisiera conocerlos un poco, por favor, para entender un poco hacia dónde dirigimos la presentación. No sé si pueden presentarse e indicarme a qué se dedican, si están estudiando actualmente y por qué les interesa un poco el tema de SAP Business One. No sé si pueden encender un micrófono, les voy a ir nombrando y ustedes me van diciendo a qué se dedican para entender un poco hacia dónde enfocamos el curso. Puede tener muchas partes. Puede ser muy financiero, puede ser muy de producción de repente, de almacenaje, para que nos enfoquemos un poco en ese tema. Arranquemos contigo, Oscar, por favor. No sé si puedes encender tu micrófono un ratito y decirnos a qué te dedicas. Oscar, no sé si nos escuchas. Creo que no. Pasemos al siguiente. Vico Loza, por favor. No, tampoco. Chicos, es importante que estemos atentos, por favor, en la clase porque sí les voy a pedir que participen mucho. Renzo, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Renzo Martínez. Soy gerente de sistemas en una empresa distribuidora que comercializa bebidas y tenemos SAP Business One. Yo soy bastante nuevo en la empresa, así que me interesa profundizar sobre Business One. Perfecto, Renzo. Somos colegas entonces. Mucho gusto. Eddie, adelante, por favor. Creo que tampoco está Eddie. Fernando. Por último tenemos a Juana. No sé si están atentos. Buenas noches, Lice. Juana, adelante. Buenas noches. Trabajo en una consultora contable. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Mucho gusto, Renzo y Juana. Renzo va a ver mucho de lo que vamos a tocar. Si eres nuevo en Business One, lo vas a poder conocer ahora. Business One es una herramienta muy interesante para el área de TI. Juana, en tu caso, vas a poder ver que toda la trazabilidad que viene por detrás de Business One es muy transparente. Lo vamos a poder palpar en estos cursos, ¿no? Entonces, arranquemos como hemos quedado. Vamos a arrancar con una presentación un poco teórica para entender un poco la teoría, de qué trata el curso, hacia dónde lo vamos a enfocar y cómo vamos a ir desarrollando este curso, ¿ok?
Voy a compartirles mi pantalla en este momento. Pues gracias, igualmente un gusto de escuchar. Y bueno, pues para mí es nuevo esto, lo que estoy viendo, nunca había visto. Perfecto, perfecto, Juan, qué bueno. Y como te mencionaba, sí vas a poder conocer mucho de esto y vas a poder ver un poco de qué trata. En el área financiera es muy, muy, muy importante SAP. De hecho, es un referente bien, bien fuerte, ¿no? Perfecto. Vamos a arrancar con un concepto que es muy importante, que es ERP. Seguramente para Renzo el concepto de ERP es bastante familiar, porque siempre lo tocamos en nuestra área, básicamente. ¿Qué es un ERP? La definición principal de un ERP se refiere a los sistemas de planificación empresarial, ¿no? ¿Qué significa? Para sintetizar y no ser muy conceptuales, un ERP es un sistema integrado que contiene eh, muchos o todos los módulos de la empresa, ¿no? Puede ser que nosotros de repente tengamos ASAP Business One como nuestro sistema contable principal, y podemos tener un sistema secundario de repente en el que vendemos o administramos el área de almacén, hacemos marketing u otra herramienta que sea parte de nuestra organización. Pero el centro es el ERP, ¿no? Que es nuestro pilar dentro del software como tal de la empresa. Por eso es que habla mucho de planificación empresarial, ¿no? Es donde nosotros, a partir de este sistema, nosotros vamos a hacer distintos tipos de planificación, desde presupuestos, por ejemplo, si queremos poner presupuestos contables, presupuestos de ventas, presupuestos de producción, nosotros podemos manejar todos estos a partir de un ERP, ¿no? Hay distintos ERP, seguramente ustedes han escuchado hablar o han trabajado con el TR4, no sé, con Oracle, ¿no? Hay muchos sistemas ERP que se manejan hoy en día. El que vamos a tocar, evidentemente, en este curso, se llama SAP Business One, ¿no? Las siglas que significa, para entenderlo nada más, Enterprise Resource Planning, que es planeamiento de recursos empresariales, ¿no? ¿Y qué recursos? Sabemos qué tipo de recursos tenemos. Tenemos inventarios, tenemos cuentas por cobrar, ventas, compras, ¿no? Todas estas se manejan en un ERP. Puede ser un ERP bastante amplio, como puede ser un ERP un poco más limitado, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde nos permite justamente Business One empezar a hacer esta planificación de recursos empresariales. Aquí hablamos un poco de qué es el software ERP. El software ERP es un sistema computacional de planeación de recursos empresariales, ¿no? Es el sistema que nos permite gestionar de la mejor manera posible todos nuestros recursos. Como les mencionaba, ¿cuáles son nuestros recursos? Inventarios, compras, ventas, personal, equipos, activos fijos, todo ello se maneja a través de un ERP, ¿no? Aquí tenemos algunos módulos que son de ejemplo en general, que normalmente tienen un ERP, tiene un CRM, tiene un módulo de finanzas, tiene un módulo de inventario, un módulo de producción o un módulo de ventas. Además tiene un módulo de compras, evidentemente, ¿no? Entonces, estos son los componentes que va a tener nuestro software ERP, ¿ok? Entonces, básicamente trata de esto. Vamos a hablar un poco de cuáles son las ventajas que tiene un ERP y cuáles pueden ser las desventajas de un ERP. No todos son ventajas, ¿no? Cuando nosotros implementamos algo, no todo puede ser ventajas. Sería mentira decir que todos son ventajas. Algunas de las ventajas que tenemos mapeadas en esta presentación son la optimización de los procesos empresariales. Nosotros podemos optimizar, por ejemplo, cómo vendemos, ¿no? Cómo compramos, ¿no? Entonces, son procesos que tienen que seguir ciertas etapas, ¿no? SAP Business One, seguramente en algún momento ustedes han debido escuchar de SAP,
porque es un software muy conocido, es muy popular. Es muy burocrático, dicen algunos, ¿no? Es muy burocrático, exige muchos pasos. Sí es burocrático en el sentido de que te exige que tú tengas que llenar lo mínimo necesario para que no metas los al sistema, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí hay todavía un paradigma en nuestra sociedad, me refiero a Latinoamérica en general, de que SAP es un sistema muy difícil, muy complicado, que no se puede, no se puede manejar, se necesita mucha capacitación. Y este paradigma nosotros lo vamos a romper con este curso, para que nosotros veamos cuáles son estas ventajas que tiene SAP Business One, y seguramente vamos a ver cuáles son las desventajas que tiene, porque no todo es, como les digo, ventajas, ¿no? El acceso a la información confiable, precisa y oportuna. Esto siempre un ERP nos tiene que brindar, ¿no? Necesitamos tener la información confiable, precisa y oportuna. ¿Qué significa esto? Cuando entra una persona nueva, lo primero que necesita es información. Cualquier persona que entre a cualquier área necesita información. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener este ERP? Justamente un acceso a esta información de manera confiable y oportuna. La posibilidad de compartir información entre todas las áreas de la organización, ¿no? Entonces nosotros podemos compartir del área de finanzas al área de ventas, del área de ventas al área de producción, compras, ventas, y nos vamos a comunicar entre entre todas nuestras áreas. Eliminamos los datos y operaciones innecesarias, porque muchas veces estamos acostumbrados a hacerlo primero en nuestro Excel y después cargarlo al sistema. Por confiabilidad, por cualquier motivo, hay mucha gente que todavía trabaja de esa forma. La reducción de costes, ¿no? La reducción de tiempos, esto también es importante. Vamos a reducir tiempos de trabajo y reducimos los costes de operación y los tiempos de la gente, ¿no? Vamos a ver cómo y por qué ocurre esto, ¿ok? Vamos a comparar un poquito con algunos sistemas que yo conozco para que entendamos de qué trata esto. ¿Cuáles son las desventajas? El éxito depende de las habilidades y experiencia de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Mucha gente se rinde fácilmente en el proceso, ¿no? Se cansa, se aburre. Es muy complicado implementar un ERP, cualquiera fuera este, ¿no? Puede ser, como les digo, SAP o puede ser otro. Entonces, complica la implementación de este sistema y muchas veces termina fracasando y necesitándose mucha plata. Conozco muchos casos de proyectos fracasados, por ejemplo, no solamente con SAP, con muchas otras herramientas, Dynamics de Microsoft, el sistema Oracle, que cuesta un montón de plata y termina desechándose por la borda, porque la gente se cansa, se aburre, la implementación no es transparente. Entonces esto requiere de un compromiso fuerte de toda la organización, no solamente del gerente que diga, sí, quiero este sistema porque me parece bonito, ¿no? Necesitamos mucho de la fuerza de trabajo que está por detrás. Entonces, justamente aquí dice la resistencia a compartir información. Muchas veces dentro de nuestra empresa nos vamos a encontrar con gente que dice, no, solamente yo lo manejo, así lo manejo y no se puede manejar en ningún sistema en el mundo, ¿no? Entonces, eso hace que un ERP no tenga toda la funcionalidad completa, ¿no? Eso es importante. Y los sistemas, como dice, pueden ser difíciles de usarse en algunos aspectos, ¿no? Que necesita alguna experiencia de usuario, que se la vamos a obtener, en este caso en SAP, en este curso. ¿Ok? Antes de pasarme a SAP, no sé si tienen alguna duda. Estamos avanzando bien, estamos yendo muy lento, muy rápido. Algo que no nos hubiera quedado claro de repente para que lo podamos repasar. Todo claro. Perfecto. Pues vamos avanzando. Vamos a ver qué es un poco SAP Business One, ¿no? ¿Qué significa? A dónde vamos a enfocar esta presentación. Lo que les mencionaba. SAP Business One es una herramienta de gestión empresarial diseñada para agilizar el flujo y el almacenamiento de información entre empresas de todas escalas. ¿Qué significa esto? Nosotros en SAP Business One podemos tener una empresa pequeña, justamente el nombre lo dice, SAP Business One, SAP, primer negocio, mi primer negocio estaba inicialmente enfocado SAP Business One a pequeñas empresas, ¿no?
Entonces se ha ido ampliando esto un poco y ya muchas empresas medianas, como la distribuidora seguramente donde trabaja aquí nuestro compañero, ya han ido adaptándose porque se vuelve importante y se vuelve interesante eh, para este tipo de trabajo. Entonces se ha ido adaptando este sistema para empresas no solamente pequeñas, también medianas e incluso algunas grandes, ¿no? Sí tiene algunas limitaciones, como lo mencioné, no les voy a decir que es el mejor sistema del mundo, sería mentirles, pero sí vamos a ver hasta dónde nos permite trabajar este sistema y por qué es uno de los mejores del mundo. Nos dice la presentación, combina los procesos operativos y financieros de las empresas en un único sistema software. Nos permite gestionar y coordinar la gestión de las relaciones con los clientes, las ventas, las compras, las adquisiciones, finanzas y otros informes. Otros informes de inteligencia empresarial, ¿no? Estos informes de inteligencia empresarial, seguramente ustedes ya lo han escuchado, es un concepto bastante nuevo en nuestro medio, nuevo y popular también. Se habla mucho de inteligencia de negocios, inteligencia empresarial. Para esto necesitamos tener justamente toda la información centralizada, para que nos permita hacer análisis de nuestra información. ¿No? Entonces aquí justamente menciona de que en su origen se trataba de una solución enfocada a microempresas y pequeñas empresas, ¿no? Esto se ha ido añadiendo mayor alcance funcional para llegar hasta las medianas, incluso algunas grandes, ¿no? Esto depende mucho de la arquitectura que tengamos como sistemas. Vamos a hablar un poco de SAP Business One y SAP Only One, ¿no? Para entender esto en palabras simples, Only One es una versión más completa de SAP, ¿no? Está enfocada justamente a empresas que tienen mayor complejidad en sus operaciones, ¿no? Les doy un ejemplo bien simple. Teníamos una empresa que se dedicaba a la producción de vinos, por ejemplo, ¿no? Esta tenía una particularidad que el rendimiento de un barril de vino no necesariamente era único, ¿no? Podía nosotros llenar el barril de 20 litros, este se tiene que añejar. En este tiempo de añejamiento muchas veces el rendimiento no era exactamente al mismo que tenías al lado, ¿no? Y esto es por un tema de el tipo de uva, el tipo de ambiente, muchos componentes que tiene ahí el vino, entonces el rendimiento no es exactamente el mismo, entonces ahí tienes una complejidad extra que SAP Business One, por ejemplo, no te permite medirla a ese nivel de detalle, ¿no? Sin embargo, SAP All in One sí nos permite tener esta solución a producción, en algunos casos, por ejemplo, en la producción de cerveza, cuando se hace la cocción de cebada, muchas veces tenías una cantidad de azúcar para una producción del mismo tamaño de la siguiente, pero eso dependía de la calidad de la cebada, por ejemplo, ¿no? Tenías que echarle más azúcar para que elimine el sabor a cebada, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas de producción que se van manejando, que no son muy fuertes, pero se las comento para que tengamos en cuenta por qué hay una versión grande, por decirlo de alguna forma, que es All in One, y por qué hay una versión que es SAP Business One, que es un poco más limitada, pero que sí nos permite hacer muchas cosas y las vamos a ver en este curso, ¿no? Entonces, como dice en nuestra presentación, está enfocada a empresas con complejidad más alta, ¿no? Entonces, Business One está enfocada a pymes en general. Las opciones de implementación tienen, por ejemplo, on-premise. On-premise, ¿qué significa? Cuando yo tengo mi servidor en mi empresa, mi computadora en mi empresa, esa es una implementación de tipo on-premise. Tenemos cloud, que es un concepto igual relativamente nuevo en nuestro medio, es en la nube, servidores en nube. Como ven, Business One también tiene esta opción. Sin embargo, All in One nos permite tener un modelo híbrido, que quiere decir que yo puedo tener un servidor en mi
en mi empresa, y ese servidor además va a estar reflejado directamente en la nube. Actualmente Business One no tiene un modelo híbrido, maneja on-premise o cloud, ¿no? La configuración de All-in-One es estándar. Es estándar, quiere decir que es un poquito menos flexible la configuración que tiene en All-in-One con Business One. Tiene una mayor facilidad de configuración, que la vamos a ver en este curso también. All-in-One, tal como menciona, es escalable a cualquier requerimiento, ¿no? Esta no tiene una limitación, tiene, como les decía, es mucho más grande y nos permite tener una escalabilidad a cualquier requerimiento. Quiere decir que no tiene un límite como tal. Depende mucho de los recursos que quiera implementar la empresa. Business One tiene funcionalidades limitadas, no es completamente escalable, ¿no? Y sí tienen una opción que seguramente la han escuchado hablar los que conocen de SAP o han escuchado hablar de SAP, que son los add-ons. ¿Qué son los add-ons? Son desarrollos que sean hechos por terceros para que funcionen dentro de nuestra solución SAP Business One, ¿no? Entonces son desarrollos que hacen, son programas que van haciendo terceros, ¿no? HANA, que es un concepto que seguramente igual han escuchado hablar de esto. ¿Qué es este HANA? Vamos a hablar un poquito de qué es HANA. HANA es el gestor de base de datos propietario de SAP, ¿no? SAP ha desarrollado un propio gestor de base de datos que se llama HANA, justamente, ¿no? Entonces, en este curso no vamos a ver HANA porque necesitaríamos de un sistema operativo especial, necesitaríamos de licencias específicas, entonces es un poquito más complejo. Lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro caso es SQL Server, que es de Microsoft. También SAP tiene la posibilidad de trabajar en este tipo de base de datos. Entonces, es un gestor de base de datos. HANA se supone o se dice que es el gestor de base de datos más poderoso que existe en la actualidad. Sí es bueno, no lo voy a negar, es bastante bueno. Sin embargo, no veo una gran diferencia con SQL Server, que es la que vamos a ver en este curso. Sí, HANA es una versión un poco más propietaria de SAP, entonces tiene sus particularidades al momento de hacer ciertas configuraciones, ¿no? En Business One, HANA corre a partir de la versión 9 en adelante, es decir, las versiones 8 hacia atrás no tienen la versión HANA. Nosotros vamos a tocar en el curso la versión 9, por si acaso, que es una de las más nuevas. Ya hay la versión 10, está todavía en beta, quiere decir que está todavía en pruebas, se está desarrollando aún, y en algún momento ya estará en la versión alfa y la tendremos a disponibilidad, ¿no? Inicialmente nosotros vamos a trabajar con la versión 9. ¿Qué módulos maneja SAP Business One? Para entender un poco qué módulos tenemos, ¿no? Maneja finanzas y bancos, que es su fuerte, su especialidad en Business One. Tiene un módulo de CRM, que es un CRM, para los que no conocen el término, es Customer Relationship Management, significa relacionamiento, administración del relacionamiento con nuestro cliente o con nuestro socio de negocio. En algunos casos hay empresas que desean desarrollar su relación con el proveedor, por ejemplo, ¿no? Que es un socio de negocio también. En el caso de SAP, manejas tanto el proveedor como el cliente como un socio de negocio. Entonces, este es justamente el módulo que nos permite manejar el relacionamiento con nuestro cliente. ¿Qué significa esto? Seguramente ustedes, muchos, han intentado buscar información, por ejemplo, de TV Cable, Internet, entran a la página de Tigo, les pide su teléfono, nosotros nos registramos, nos llaman, nos dan información y nosotros lo dejamos ahí porque de repente no nos interesa por ahora o lo vamos a ver en algún momento.
y después de un tiempo nos vuelven a llamar de Tigo, de Viva, y nos dicen, señor, nos enteramos de que usted estaba interesado en estos planes de TV, y ya nosotros vamos retroalimentando, ¿no? Entonces, este relacionamiento con nuestros clientes, con los clientes, lo manejan a través de un módulo CRM, ¿no? Entonces, cuando nos venden un auto, por ejemplo, después de un tiempo nos llaman y nos ofrecen accesorios para nuestro vehículo, ¿no? Entonces, ese tipo de relacionamiento, de saber cuáles son nuestros intereses, qué compramos, qué es lo que no compramos o no nos interesa, lo manejan a través de este módulo de CRM. Maneja un módulo de inventario, ¿no? Donde manejamos básicamente nuestros activos a nivel de activo o a nivel de artículo de compra-venta, ¿no? Recursos, vamos a ver cuáles son los recursos que maneja. Principalmente aquí se manejan los activos fijos, por ejemplo, ¿no? Que los vamos a ver dentro del módulo de SAP. El módulo de MRP. ¿Qué es el módulo de MRP? Es un módulo de forecasting, quiere decir que nos permite, en base a nuestras transacciones, nosotros podemos hacer una medición de cuánto se va a vender dentro de un año, por ejemplo, cuánto se va a vender este mes, en base a nuestro histórico de ventas. No es un módulo básico en Business One, pero bastante funcional. Módulo de compras. Nos permite hacer justamente compras, por ejemplo, locales. Cuando nosotros queremos comprar de un proveedor local, compramos ciertos insumos y los vendemos, o podemos de repente requerir importar estos productos para comercializar, ¿no? Muchas empresas importan, hacen todo el trabajo de aduanización, carguíos, transporte, etcétera, y revenden dentro del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace compras, justamente. El módulo de ventas, que también es bastante completo, ¿no? Que nos permite justamente gestionar todas las ventas desde la misma herramienta. Tiene además un módulo de servicios en caso de que fuéramos una empresa de tipo servicios, ¿no? Que hay muchas empresas de tipo servicios, ofrecen servicios de telecomunicaciones, ofrecen servicios de otros tipos o servicios profesionales de repente, los pueden manejar desde este sistema. Gestión de proyectos. También tiene un módulo que nos permite justamente administrar algunos proyectos. Es bastante básico, pero también, como les menciono, es muy funcional. Y por último, el módulo de informes, que nos permite hacer informes de todos los módulos que hemos mencionado. No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Tenemos alguna duda, por favor? Todo claro. Perfecto. SAP Business One maneja un enfoque único, ¿no? ¿Qué significa un enfoque único? Que si yo trabajo en ventas, por ejemplo, y manejo todo el proceso de ventas, cuando me manden a hacer algún tema de compras, o cuando me digan, oye, para que llegue tu pedido, para que tengas este inventario, estamos en esta etapa, por ejemplo. Entonces, esto es estándar. El vendedor se va a poder dar cuenta dónde está, en qué etapa está, y va a poder entender los procesos de otras áreas, sin necesidad de saber el detalle, ¿no? Porque yo sé cómo funciona al momento de hacer mi venta, voy a saber también cómo va a funcionar al momento de hacer mi compra. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo funciona mi proceso de ventas? ¿Cómo funciona el proceso de ventas dentro de SAP Business One? Nosotros registramos un pedido. ¿Qué es un pedido? Es lo que requiere el cliente, es lo que solicita mi cliente. Me dice, por ejemplo, oye, Rodolfo, necesito comprarte 5 computadoras, ¿no? Entonces nosotros seguramente podemos pasarle una cotización previamente, ¿no? Entonces podemos también administrar un pasito por detrás de una cotización, ¿no? El siguiente paso será, sí, quiero las 5 computadoras porque tú has sido el proveedor seleccionado, perfecto, entonces
confirmamos que me está haciendo un pedido de 5 computadoras. La siguiente etapa será la entrega de estas 5 computadoras, ¿no? Alguien la llevará o vendrá a recoger el cliente y le entregamos las 5 computadoras, ¿no? Esta es la entrega. La siguiente etapa será para nosotros la factura que es el comprobante fiscal y contable que nos permite hacer una salida de nuestro inventario, ¿no? Y por último será el pago recibido, ¿no? Entonces el pago recibido es cuando nos está haciendo un pago el cliente, ¿no? Entonces, como ven, esto es un poquito estándar. No significa nuevamente que esta es la única forma de trabajar en SAP. De repente, para algunas empresas, me voy a un ejemplo, un Manaco, por ejemplo, una empresa que vende calzados, dirá, yo no necesito hacer el pedido, no necesito hacer la entrega, directamente es la factura y además es directamente el pago, porque me pagan. Yo vendo mis zapatos y el pago es directamente contra la factura, ¿no? Entonces, yo puedo obviar todos los pasos anteriores que acabo de mencionar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en compras? Ocurre lo mismo, pero inverso, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un pedido de compras, nosotros hacemos un pedido a nuestro proveedor para hacer una compra. Por ejemplo, si estoy vendiendo computadoras, como en el ejemplo que mencionaba, yo hago mi pedido, el proveedor me realizará la entrega en algún momento. La siguiente etapa será que el proveedor me emite una factura, yo registro mi factura y también debo hacerle el pago al proveedor, ¿no? Entonces, si se fijan, es bastante integral, son integrales mis procesos, ¿no? Son estándar. No hay mucha diferencia en el sentido de que son bastante similares, ¿no? Esto es un poco del proceso de ventas, el proceso de compras. Igual el proceso de compras, de repente yo digo, no es tan burocrático como que registro mi pedido, registro mi entrega, registro mi factura y hago el pago. De repente directamente me llega el insumo, registro mi factura y realizo el pago. O en algún momento realizaré el pago. Entonces puedo obviar todas estas etapas anteriores en mi proceso de compras. Tenemos el proceso de MRP. ¿Qué es el proceso de MRP? Lo mencioné hace un momento, es el proceso de planificación, en este caso, normalmente de ventas. Se puede hacer un MRP, por ejemplo, de cuentas contables para ver mis gastos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo planificar y hacer un forecasting de mis gastos. No es muy bueno en SAP, siendo honesto, el módulo MRP que maneja SAP es más enfocado a las ventas. Quiere decir que en base a mis ventas, en base a mi comportamiento de ventas, el tiempo de espera de compras, SAP nos va a dar una planificación para hacer ciertas compras, por ejemplo, para prever ciertas compras, para que no entremos en quiebres de stock, ¿no? Entonces, el módulo MRP justamente nos permite gestionar toda esta parte de compras, adquisición y ventas. Cuánto tengo que vender y cuánto tengo que comprar y en qué tiempos además tengo que hacer la compra. Porque de repente, por ejemplo, yo hago una compra en Chile y mi importación demora en llegar a mi almacén al menos 15 días, ¿no? Entonces, yo no puedo quedarme 15 días sin vender porque no tenga el producto. Entonces, SAP nos permite hacer esa planificación en base a mis compras. Si nuestras compras demoran 1 o 2 días, nos va a permitir decir, en promedio, tú demoras 3 días en resolver la compra. Entonces nos va a decir, necesitas 3 días al menos de stock para poder no entrar en quiebra, en quiebre de stock, ¿no? Y el proceso de fabricación también es bastante completo en SAP. Se hace igual, se arranca desde una orden de fabricación que es
el proceso que inicia o que dispara este proceso es la etapa que arranca, ¿no? Nosotros arrancamos desde una orden de fabricación, se libera la orden de fabricación, a partir de esto nosotros ingresamos los productos, haciendo un ejemplo un poco, por ejemplo, Manaco, seguramente para producción, meteremos cuero, no sé, suelas de zapatos, plantillas, no estoy muy al tanto del proceso de fabricación de zapatos, pero seguramente metemos una serie de insumos para hacer una producción. Y después de un tiempo me devolverá mi producto terminado, que en este caso son los calzados, ¿no? Entonces, distintos calzados de distintas tallas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como ven, nos permite hacer SAP este tipo de producción. Nosotros metemos una cierta cantidad de insumos y seguramente tendremos un producto terminado. Esto en cuanto al módulo de producción. El proceso de servicios, ¿de qué trata un poco? Nosotros podemos proveer ciertos servicios, cobrar cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, y confirmar esta cantidad de tiempo que nos ha tomado. Es decir, nosotros vamos a planificar que un servicio nos toma 2 horas, pero de repente nos ha costado 2 horas y media por cualquier razón, ¿no? Una configuración de un router, por ejemplo, decimos que nos va a costar 2 horas, que es un servicio que nosotros brindamos, pero de repente nos ha tomado 2 horas y media porque el cliente no contaba con todos los accesorios a la mano, por ejemplo, ¿no? O los accesorios que tenían no eran compatibles. Entonces, se hace una confirmación del servicio que estamos realizando. Como ven todo el enfoque que tiene SAP es bastante estándar y no genera una complejidad entre procesos, ¿no? Entonces tiene un enfoque bastante estándar. ¿Tienen alguna duda en este punto? ¿Algo que quieran comentar, por favor? Perfecto, estamos claros. SAP además cuenta con algunos análisis interactivos, ¿no? Como ven, dentro de SAP tienen algunos indicadores, algunos gráficos que nos permite generar en base a nuestra información. La ventaja de estos indicadores es que se generan en tiempo real, por ejemplo, ¿no? No necesito hacer una actualización. Dentro de inteligencia de negocios hace un proceso que es carga, depuración y obtención de información. No podemos nosotros obviar esa parte y decir, aquí están los grafiquitos, cuáles son tus mejores 5 clientes, tus productos que te generan mejor margen, por ejemplo, cómo están yendo tus ventas, ¿no? Y tú vas generando esta información completamente en línea, ¿no? Hay un poco algunos ejemplos de los análisis interactivos. ¿Hasta acá qué dudas tenemos? Todo claro. Perfecto. Permítanme un segundo, vamos a abrir. Vamos a irnos ya al módulo de compras. También vamos a ver un poco la teoría. Vamos a ver la teoría de compras, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer las compras? Primero se necesita una configuración previa del sistema. ¿Qué tipo de configuración? No vamos a ver configuración del sistema en este curso.
No es parte del curso, sin embargo, sí vamos a comentarlo para entender un poco de qué tipo de configuración estamos hablando. Si nosotros requerimos una compra local, por ejemplo, si nosotros requerimos importación, ¿no? La importación tiene un flujo un poco más específico. Entonces, si vamos a utilizar este tipo de procesos, se tiene que hacer una parametrización específica, ¿no? Entonces, la base como tal, es la configuración del sistema. Posterior a esto, necesitamos los datos maestro. ¿Qué son los datos maestro? Necesitamos los productos, los artículos que vamos a comprar. Requerimos los socios de negocio a los que les vamos a comprar, ¿no? ¿Quiénes son los socios de negocio en este caso? Son los proveedores. Si compraría de forma local, por ejemplo, compro lo que les mencionaba para el caso de estudio que estamos trabajando, Manaco, tendremos proveedores locales de materia prima, cuero, cuerina, agujetas, plantillas, lo que se requiera, y tendremos en algún caso proveedores extranjeros. Cuando nosotros tenemos proveedores extranjeros, requiere normalmente de un proceso de importación, ¿no es cierto?, para que nuestra factura sea válida en nuestro país. No válida, sino sea descargable, ¿no? Es decir, que nosotros podemos descargar antiimpuesto y decir, hemos hecho esta compra sin factura, pero la factura es de un extranjero, ¿no? Que tiene ciertas particularidades, por ejemplo. Cuando es local no tenemos ese problema, directamente realizamos la compra, ¿no? Entonces, base para hacer un proceso de compra requerimos los datos maestros. Si se fijan, en paralelo además está el control financiero. ¿Esto qué significa dentro de SAP? Dentro de SAP significa que toda transacción va a tener por detrás un asiento contable. Por ejemplo, si nuestro proceso de compras, como lo mencionaba en la presentación anterior, fuera directamente hacer la factura del proveedor, ¿qué deberá tener mi factura? Mi factura va a tener el ítem que estoy comprando y la cantidad, así de simple. Por detrás, seguramente los que son contadores financieros saben muy bien cómo funciona esto. Cuando yo registro una factura, por detrás tiene que tener el ingreso de la mercadería a mi inventario, tiene que tener los impuestos que voy a poder recuperar o no, pero se divide. Los impuestos que son el IVA, que son el IT, son los que pagamos actualmente en nuestro país. Afortunadamente, en nuestro país manejamos solamente el IVA. Hay otros países como en Colombia, por ejemplo, los alimentos pagan un tipo de impuesto, el material de escritorio otro tipo de impuesto, el transporte otro tipo de impuesto, entonces son diferentes. En nuestro caso pagamos el 13% y para de contar. Pero sí, en nuestro asiento contable, en nuestro control financiero, esto debería ir reflejado. La cuenta por pagar, lo que tengo que pagarle a mi proveedor a nivel contable, esto debe registrarse como una cuenta contable, ¿no? Entonces, toda transacción de SAP, en este caso, si yo decido no utilizar, por ejemplo, estas etapas y directamente me voy a facturas, puedo hacerlo sin ningún problema. Y mi asiento contable por detrás, mi control financiero, tendrá estas características que les acabo de mencionar. No lo vamos a ver dentro del sistema en la siguiente clase. Sin embargo, ya tenemos claro de que el control financiero lo hace en paralelo. Es decir, cuando yo registro una factura de compra en mi sistema, de forma automática me genera por detrás su asiento contable. De forma automática, no necesito hacer nada, ¿no? Lo único que necesitaré hacer aquí es configurar cuánto es el porcentaje de mi IVA, cuánto es el porcentaje de mi IT, en qué casos pago IT, en qué casos no pago IT. No pago IT e IVA en realidad en nuestro caso, porque hay facturas que son exentas de impuestos, ¿no? Entonces todo esto lo registraré en se registra de forma simultánea en mi sistema,
¿no? Dentro del proceso está la compra como tal, la logística del ingreso al almacén, que puede tener su propia particularidad. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer una compra local de, de 10 toneladas de cuero, por ejemplo, ¿no? Dentro de esto seguramente habrá una logística en la que yo tengo que pagar a gente que cargue los camiones, que descargue los camiones, el flete de un camión para que me haga el proceso de ingreso en mi almacén, ¿no? Entonces, toda esa logística también la podemos administrar desde SAP, es decir, estas 10 toneladas de cuero me han costado $5,000, por ejemplo, pero además de estos $5,000 estoy pagando 2,000 bolivianos más a la gente que ha cargado y ha descargado estas toneladas de cuero, el camión, el transportista que me está cobrando tanto por su flete, por ejemplo, las trancas que han tenido que cruzar para llegar a mi almacén. Entonces, toda esa logística puede entrar dentro de SAP también. Está además la gestión de almacenes, ¿no? Aquí justamente administramos cuánto se va a ir a mi almacén principal, cuánto se va a ir a mi sucursal 1, a mi sucursal 2, si manejar este esquema de sucursales, por ejemplo, ¿no? La logística de salida y el marketing y ventas y si hubiera por detrás algún servicio, ¿no? Entonces, todo este proceso está dentro de nuestro módulo de compras. Todo esto es registrable y es administrable dentro de esa. ¿Ok? SAP, como les mencionaba, maneja un pedido. Aquí ya tengo algunos esquemas de trabajo para que vayamos haciendo algunos trabajos, ¿no? Algunos ejemplos que los vamos a hacer en la siguiente clase, ¿no? Ahí vamos viendo algunos ejemplos. Una vez que hagamos el pedido, pasamos a la siguiente etapa, que es la entrada de mercancías, que es nuestro ingreso al almacén, ¿no? Cuando hacemos nuestro ingreso al almacén, ya nosotros decimos que estamos recibiendo la mercadería. Para los que son contadores, seguramente aquí lo que tenemos que hacer es un costo de compras contra mi existencia de inventarios, por ejemplo. En este caso, en este momento, a partir de esta etapa, ya genera un asiento contable. El pedido como tal, no genera un asiento contable, eso es importante. ¿Por qué? Porque no es una transacción eh, aún del sistema. ¿No? Entonces ahí vamos viendo un poco. Entonces, a partir de esta etapa ya genera un asiento contable. La factura de compras igual me generará un asiento contable. El pago que realicemos a nuestro proveedor también generará un asiento contable, ¿no? Entonces, para, para tener en cuenta esto, a partir de la entrada de mercancías, genera un asiento contable. ¿Ok? Nosotros podemos, dentro de SAP, nos permite copiar A y copiar B. Eso lo vamos a ver dentro del sistema enseguida, perdón, en la siguiente clase. Eh, ¿Qué significa? Nos permite copiar desde el documento origen. Si nosotros hacemos un pedido, podemos copiar a la entrada de mercancías, por ejemplo. Y de la entrada de mercancías podemos copiar a la factura, por ejemplo. O de repente nosotros podemos querer copiar de. Yo me entro directamente a la entrada de mercancías y copio del pedido. Me entro a la factura y copio de la entrada de mercancías, ¿no? Que son parte de nuestro proceso de compras, ¿no? Aquí vamos a ver esto que es importante, cómo se comporta nuestro stock dentro de SAP, ¿no? Un pedido de compras nos genera
un positivo para nuestro disponible, ¿no? ¿Qué significa? Si yo tengo en stock si entro a mi sistema y digo, tengo en stock 10 unidades, me resta lo comprometido y me suma al pedido, ¿ya? ¿Qué es el comprometido? El comprometido es cuando nosotros hacemos un pedido de ventas. Cuando se transcribe al sistema un pedido de ventas, automáticamente SAP lo lleva a comprometido. ¿Para qué? Para que este producto no esté disponible para otro cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace SAP es comprometer este producto, ¿no? Entonces, tenemos el en stock, que pueden ser 10 unidades, yo comprometo 5, por ejemplo, no tengo nada en pedido y mi disponible será únicamente 5 unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque resta el comprometido. Y aquí vemos justamente cómo se comporta desde el pedido, el pedido de entrada de mercancías, que es mi ingreso al almacén, que me dice, le resta al pedido y lo lleva en stock. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hagamos un pedido, nos va a decir, tú estás en estado pedido. Dentro de SAP nos va a decir, estás en estado pedido. Yo tengo 10 en stock, estoy comprando 5 unidades, me va a decir, tienes 5 unidades en pedido y tienes disponibles 15 unidades, ¿no? Entonces me va a dar 10 más 5 de mi pedido. Pedido de entrada de mercancías, lo que hace es restar al pedido, es decir, cuando ingresa a nuestro almacén, va a restar del pedido y va a sumar el stock. Entonces, ya no me dirá en stock 10 unidades y en pedido 5. Directamente va a decir en stock ya tienes 15 unidades. No, porque ya sabemos que ese pedido está, ese producto que estamos comprando, que se ha pedido, ya está ingresando a nuestros almacenes. Ahora, aquí hay algunas opciones. Cuando yo hago una entrada de mercancías de forma directa, lo que les mencionaba, que me voy un poquito más arriba al proceso, yo de repente no necesito hacer el pedido, porque mi proceso me dice no necesito hacer el pedido, no tengo un área de compras, por ejemplo. Si tuviera un área de compras mucho más grande, incluso yo puedo hacer una etapa más extra esta, que es la cotización, ¿no? Que mis compradores metan las cotizaciones y recién cuando nosotros decidamos cuál es la cotización que vamos a elegir, vamos al pedido. Incluso hay una etapa más a esto, que es, por ejemplo, alguien de la compañía puede solicitar una compra. Por ejemplo, yo soy de recursos humanos y sé que estoy contratando 2 personas que van a necesitar computadoras, entonces yo puedo hacer una solicitud de compra, ¿no? Entonces, la solicitud de compra seguramente le llegará al personal de sistemas, revisa las solicitudes de compras que tiene y el personal de sistemas puede decir, voy a hacer las cotizaciones, las envío a mi jefe y el jefe decide cuál es la cotización que es la más adecuada al personal que vamos a trabajar, con el que vamos a trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el proceso puede ser tan burocrático como nosotros lo definamos, o puede ser tan simple como nosotros lo definamos. Eso depende mucho de la compañía en la que estamos trabajando. De repente somos 2 operarios nada más y no vale la pena hacer todo este proceso. O de repente somos muchos operarios y sí es necesario hacer esto para hacerle un seguimiento muy detallado a este proceso, ¿no? Entonces, aquí justamente me dice el pedido de entrada de mercancías sin referencia al pedido, lo que hace directamente es sumar. No me hace una resta al pedido porque evidentemente, lo que les mencionaba, no existe un pedido. No existe un pedido. Por lo que directamente va a ser una suma a mi mercadería en stock. Por otro lado,
Otro proceso más simplificado aún, lo que les mencionaba, si directamente no quiero hacer el pedido, quiero obviar el pedido porque no tengo un área de compras. No tengo un área de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces no tengo a alguien que registre el ingreso al almacén. Directamente quiero registrar la factura. O, por ejemplo, si yo soy, incluso puedes manejar un modelo mixto, en el que si tengas un proceso de importación bastante burocrático y funcional, pero, por ejemplo, el área de finanzas compra insumos de material de escritorio, papel, bolígrafos, marcadores, tintas para las impresoras. No necesita pasar por todas estas etapas. De repente yo diré, voy a registrar directamente mi ingreso. Si es que quisiera tener un control de stocks, esto también nos permite en SAP. No necesariamente vamos a tener un control del stock del papel, ¿no? Las resmas de papel no es necesario de repente, ¿no? O sí, por ahí si quieren manejar, quieren controlar el stock, pues cuando se haga una salida algún área específica, yo puedo eh, controlar mi inventario de este material de escritorio, ¿no? Entonces eso también se configura en SAP, pero como les menciono, puedes manejar un modelo mixto en el que dices, yo compro mis productos para la venta, si yo compro vinos y vendo vinos, importo vinos y vendo vinos, tendré mi proceso bien estructurado con todas las etapas que les he mencionado, desde la solicitud de la compra, la cotización de la compra, el pedido, la entrada al almacén, la factura del proveedor y el pago, que son todas estas etapas, o un proceso tan simple como la compra de material o insumos de material de escritorio, ¿no? En la que yo digo, lo único que necesito es registrar mi factura para que me aparezca mi factura de compras, porque yo necesito beneficiarme del impuesto de mi compra, ¿no? Entonces yo digo directamente voy a registrar la factura de proveedores, ¿no? Yo puedo hacer un pedido si es que quisiera o no. Y esto lo único que va a hacer es aumentar mi stock. Si es que manejar el stock, si no manejo el stock, no es necesario. Por ejemplo, si yo registro una factura, no existe factura de un taxi, pero sí de repente de algún transporte específico y sí me emiten una factura, que sería lo ideal. Creo que Uber ya emite factura, no estoy seguro. Si me emiten una factura y quiero beneficiarme del 13%, yo puedo registrar directamente la factura porque es una compra, es un gasto, entonces sí necesito registrarlo, por ejemplo. Entonces nosotros podemos hacer directamente un registro de factura de proveedores, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el caso de que nosotros estemos comprando y necesitamos hacer una devolución de mercancías? Si nosotros estamos en un proceso en el que nosotros sabemos que, por ejemplo, si una factura emitida no puede ser modificada, entonces si aún no me han facturado, ha llegado hasta mi almacén, volvemos a nuestro proceso. Yo he hecho el pedido. A nuestro almacén, por ejemplo, hemos dicho, vamos a comprar 5 computadoras. Perfecto, hemos hecho el pedido. Cuando ha llegado al almacén, la gente del almacén se da cuenta de que una de las computadoras está dañada, por ejemplo. O tiene la caja está incompleta, no está completo con el cargador, por ejemplo. Nosotros podemos decidir devolver ese producto antes de que nos emitan la factura. Entonces nosotros podemos hacer un proceso de devolución directamente. Si nosotros ya hemos llegado hasta la etapa de entrada de mercancías, por ejemplo, podemos decidir hacer una devolución. Esta devolución no es equivalente a una nota de crédito. Para los que somos del área contable, no nos asusten, esta devolución todavía no ha tocado la parte fiscal. Evidentemente, si nos emiten una factura, por ejemplo, si nuestro proceso ya ha llegado hasta esta etapa y estamos fuera del rango de mes, si fuera el mes de abril, por ejemplo, el mes pasado, nosotros necesitamos hacer una nota de crédito o débito, ¿no? Que también se hace dentro de SAP, nos permite hacer SAP esta maniobra,
que es completamente legal y es completamente funcional, pero es lo que te pide, porque ya el libro está declarado, ya se ha pagado impuestos, entonces la nota de crédito, que es lo que te permite justamente no pagar el impuesto en su totalidad, te permite descontar el impuesto de esta compra, ¿no? O de esta devolución que estás haciendo. Entonces es una figura que es igual parte de SAP. Entonces, sí nos permite hacer una devolución de mercancías, ¿no? Y tiene otra opción que es justamente, en este caso está denominada como abono a proveedores, pero es justamente la nota de crédito o débito. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de la entrada de mercancías? Lo que ocurre es de que nuestro stock se ve incrementado, y nos genera una cuenta por pagar a nuestro proveedor. ¿Ok? Entonces, para los que somos del área contable, directamente esto genera una cuenta por pagar. No necesito generar la parte, no necesito enlazar con la factura, lo hace de forma automática. Ya me dice que si yo he comprado $100 en productos, $100 deberé pagar al proveedor, ¿no? Entonces, esto es automático. El efecto, como les menciono, es de que vamos a incrementar nuestro stock y vamos a generar una cuenta por pagar. Esto lo manejan muy bien los contadores, y los que manejan el inventario también lo manejan de forma independiente. Si se dan cuenta, es un único proceso en la que intervienen 2, 3 o hasta más áreas. Si yo tengo un área de compras, por ejemplo, normalmente el que hace las compras, lo único que hace es cotizar, comprar y se lo entrega al área de almacén. El área de almacén se encargará de hacer el ingreso a su almacén para tener el control del inventario de este producto, por ejemplo. El área financiera se encargará de hacer el pago adecuadamente al proveedor que está realizando esta compra. Si nos vamos a un modelo un poquito más grande, de repente tenemos un área de planificación de compras, en las que nosotros planificamos qué compras vamos a hacer y las podemos registrar también en SAP. Podemos tener un control de qué es lo que estamos eh, planificando comprar los siguientes meses, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso son cuatro áreas nada más que están tocando el proceso de compras. Y si se fijan, todas pueden trabajar directamente desde un mismo sistema. No necesitan su Excel para hacer el ingreso de inventarios y pasarla a otra persona para que haga el registro en el sistema. No, estos pueden ser todos completamente integrados. Entonces, lo que mencionábamos al inicio de esta clase era que todos los procesos tienen que estar dentro de un mismo sistema, ¿no? O por lo menos los procesos importantes, que son los de compras, ventas, producción e inventarios, que son los más importantes, ¿no? Vamos viendo un poco qué tipo de artículos tenemos, ¿no? Nosotros tenemos qué tipo de artículos vamos a manejar. Nosotros podemos decir un artículo de inventario, lo que les mencionaba. Puede ser un artículo que sea inventariado o puede ser un artículo que no sea inventariado. Si yo no tiqueo esta opción dentro de SAP, no va a ser un control de inventario en mi sistema, ¿no? Es decir, las cantidades pueden ser ilimitadas, puedo comprar 1000, no va a haber un ingreso de cantidades a mi inventario. Solo voy a saber que compró 1000 unidades en este precio, nada más. Podemos definir si es un artículo para la venta. Lo que les mencionaba hace un momento, por ejemplo, en el caso de calzados, si yo soy yo soy una persona yo soy una empresa que se dedica a la manufactura de calzados, Manaco, por ejemplo, compro cuero, pero no vendo cuero como tal. Entonces, no es un artículo para la venta, en mi caso. Pero sí es un artículo de compra. Sí lo compro, pero no lo vendo. Sin embargo, si me voy a mi calzado deportivo, modelo
runner, por ejemplo, talla 41, talla 42, yo diré que este es un artículo para la venta. Sin embargo, este no es un artículo que yo compro, porque Manaco no se dedica a comprar y revender calzados, ellos se dedican a la manufactura de calzados, justamente. Entonces, esto va a depender mucho de la parametrización. Entonces, tendré además, por ejemplo, los activos fijos, escritorios, muebles, computadoras, teclados, mouse, al nivel que yo quiera llegar, y yo diré que estos son activos fijos, que de repente los quiero inventariar o de repente no, porque no es necesario, no todos los activos fijos son necesarios de inventariar como tal, pero sí los queremos tener activados, ¿no? Es decir, puedo activar, no sé, un vehículo, por ejemplo, o varios vehículos de la empresa, ¿no? Entonces estos no son necesariamente inventariados, no los vendemos ni los compramos seguramente, o de repente en algún momento sí los vamos a querer vender, ¿no? Entonces sí los podemos marcar como artículos para la venta. Entonces, esto es un poco la parametrización que vamos a realizar al momento de empezar a operar SAP. Como les mencionaba, dentro de SAP, todas las transacciones van casadas. Es decir, cuando se haga una transacción dentro del almacén, esta va casada con mi contabilidad. Quiere decir que va casada con mi libro mayor, ¿no? Entonces, si se fijan un poco el pedido únicamente afecta al almacén cuando hace un ingreso de mercancías a nuestro sistema. Sí afecta a nuestro libro mayor. Contablemente ya se ve afectado, ¿no? Y además en almacén también se ve afectado. Y por último, cuando hago el pago, pero cuando hago la factura, no se ve afectado el almacén, pero sí se ve afectado el libro mayor. Las cuentas contables de impuestos, las cuentas contables de IVA y T, sí se ven afectadas, ¿no? Este es un poco el proceso de compras. He reservado estos últimos 15 minutos para que puedan hacer preguntas y mañana ya arranquemos con el sistema. Evidentemente, seguramente tienen muchas preguntas acerca del sistema como tal. Entonces, si quieren hacerlas en estos 15 minutos, las podemos hacer. Si no, como les mencionaba al inicio de la clase, me van a ir escribiendo a medida que vayan haciendo la instalación para que mañana ya arranquemos con la parte práctica, ya empecemos a tocar el sistema, ya empecemos a jugar en el sistema, ya empecemos a conocer el sistema y sepamos cómo empezar a operarlo. Entonces, estos 15 minutos, por favor, los vamos a dedicar a preguntas que ustedes tengan, algo que quieran comentar, si estamos bien, si algo quisieran aumentar, algún enfoque que quisieran ver, cualquier comentario que tengan es bienvenido. Por favor, les cedo la palabra a los que quieran hablar. Licenciado, una consultita. Sí, ¿Este sistema es utilizable en toda empresa, en cualquier empresa? Sí, como mencionaba Juan al inicio, el sistema está enfocado, en su inicio estaba enfocado a pequeñas empresas. Esto ha ido creciendo un poco más, ya se va hasta medianas empresas. Algunas grandes sí manejan SAP Business One. Sin embargo, como mencionaba, tiene algunas limitaciones, ¿no? Entonces, son limitaciones de procesos muy particulares en las que no se pueden hacer ciertas parametrizaciones, pero cubre mucho de casi todas nuestras empresas, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, Manaco, algunas de las empresas que trabajan, sé que Delicia trabaja con ese sistema, Business One, estoy hablando de Business One. Sé que la cervecería auténtica, por ejemplo, también trabaja con este sistema.
Entonces, sí, es un poco amplio, Juana, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande puede utilizarlo por la simplicidad que tiene en la configuración, como les mencionaba. Podemos decir que un solo documento cubra todo nuestro proceso o queremos hacerlo muy burocrático y que cada uno haga su trabajo. El de almacén haga su ingreso al almacén, la parte contable haga su factura de compras, el área de compras haga el pedido, el área de pagos haga el pago, ¿no? Entonces podemos hacer que sea tan burocrático como lo quisiéramos o tan simple como lo necesitáramos. Gracias, Lice. Perfecto, ¿qué otras dudas tenemos? Bien, si no tenemos más dudas, vamos a terminar la clase acá. Mañana, por favor, como les mencionaba, es importante que tengamos el sistema instalado. Por favor, cualquier duda, háganmela saber, escríbanmela o en el grupo o directamente al número que tienen en el grupo y los voy a ir colaborando para que tengamos la instalación del sistema. Mañana ya vamos a empezar con la parte práctica, que es lo fundamental y lo importante para poder conocer el sistema. La práctica es el maestro y eso es lo que vamos a aplicar dentro de este curso. Esta es la única parte teórica que vamos a ver. Todo a partir de mañana va a ser práctico. Entonces, por favor, nuevamente les reitero que es importante que tengamos instalado el sistema y funcionando. ¿Ok? Muy bien, chicos.